canses de hacer el bien. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra hace 2000 años, predicando el evangelio de salvación, allá en el capítulo 19 del evangelio de San Mateo, empieza Jesús a enseñar. Ese capítulo inicia con la enseñanza sobre el divorcio. Posteriormente viene la enseñanza cuando Jesús bendice a los niños. Y inmediatamente enseguida viene redactada la parábola, podemos considerarla como parábola, del joven rico, al cual usted se sabe perfectamente qué es lo que acontece en esa plática que tiene este joven con el Señor. Cuando llega y le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: solamente hay uno bueno, que es mi Padre que está en los cielos. Y le dice: pues conoces perfectamente lo que la ley dice. Jesús le menciona los mandamientos. El joven le dice: Señor, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús le dice: solamente una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás tesoros en el reino de los cielos, y ven y sígueme. Usted conoce la historia. El joven da media vuelta, triste, porque obviamente tenían muchas posesiones y eso lo limitaba en cierta manera seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque amaba más a las posiciones que más el llamado a seguir a Jesús. Inmediatamente cuando el joven se va, Jesús dice la siguiente palabra: de cierto os digo que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Porque una vez más os digo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces los que escuchaban a Jesús decir esto dicen: bueno, pues qué difícil es ser salvos. Y Jesús le dice: para lo que el hombre le es imposible, para Dios todo le es posible. Y aquí es donde quiero llegar, hermano, porque inmediatamente al momento que Jesús dice esta palabra, el apóstol Pedro le lanza una pregunta al Señor, que a mi parecer, esa pregunta la traía rumiando durante tiempo atrás en su mente y en su corazón. Y quizá muy probablemente, no solamente al apóstol Pedro, sino a todos los demás discípulos que acompañaban a Jesús en su ministerio. Y la pregunta que le dice Pedro: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué obtendremos? Queridos hermanos, era imposible que los discípulos del Señor no albergaran algo cuando siguieron al Señor Jesucristo en su ministerio. De hecho, la palabra de Dios nos dice que en cierta ocasión llega la madre de los hijos del trueno, de Juan y de Santiago, delante de Jesús y le dice: Señor, cuando te sientes en tu trono, permite que mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. De alguna u otra manera había un interés humano en el corazón de cada uno de los 12 discípulos que Jesús había mandado llamar. Albergaba la esperanza de recibir algo a cambio. Y creo yo que es válida la pregunta del apóstol Pedro, porque en cierta manera ustedes recordarán el llamado de cada uno de ellos cuando Jesús los invita a seguirlos en su ministerio. Dice la escritura que Pedro estaba un día en el mar arreglando las redes cuando Jesús llega con él y dice: deja la red, ven y sígame, yo te haré pescador de hombres. Y dice que dejando la red, dejando todo, siguió a Jesús. Pero a la medida que iban caminando con el Señor, en la medida en que Jesús obraba en prodigios y milagros, humanamente hablando era imposible que ellos no albergaran obtener algo a cambio de haber seguido
al bendito Maestro, dejando todo por seguirlo a Él. Y yo me imagino que Jesús esperaba esta pregunta de hace mucho tiempo por parte de algunos de sus discípulos. Y escuche bien lo que le voy a decir. Porque esa pregunta, después de 2000 años, muchos no la seguimos haciendo. Yo sé que allí en la silla hay personas que siguen esperando algo de parte de Dios en su vida. Y han dejado muchas cosas. Han dejado quizá padres, han dejado quizá hijos, han dejado quizá esposos por seguir al Señor. E incluso muchos de los que están ahí sentados han tenido dificultades en su vida, temas de salud, temas de economía, no se diga la pérdida de un ser querido. Algunos jóvenes que están sentados ahí, en algún momento dado, se han hecho la pregunta: ¿para qué hago estas cosas? ¿Qué espero yo del Señor? Estoy sacrificando mis mejores años de vida por ir a la iglesia, escuchar el evangelio, más aún cuando ves que allá afuera parecería ser que las personas que están allá, tus amigos, tus compañeros de escuela, están disfrutando en grande manera la vida. Y es válido hacer esa pregunta. Y el motivo en esta hora de traer este mensaje es precisamente para decirles que es válido que usted le pregunte al Señor: ¿y nosotros qué obtendremos? Es válido, porque hay una respuesta por parte del Señor. No se canse de hacer el bien, hermano. Lo mejor que usted y yo podemos hacer en nuestra vida, indudablemente, es seguir al Maestro y servir al Señor. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Aun cuando las circunstancias, las condiciones que están allá afuera, aún nos digan lo contrario. Aún, estimado joven, que tú estás ahorita escuchando este sermón, aun cuando veas que a lo mejor a tus compañeros les está yendo mejor allá afuera, se van y se divierten, a lo mejor económicamente le está yendo mejor, invariablemente, o amado hermano, que tú tienes un matrimonio que a lo mejor, como decía el pastor, todos los días estamos de alguna otra manera edificando nuestro matrimonio, pero a lo mejor ves a tus compañeros que ellos se van a los lugares indebidos, a lo mejor hacen fiestas y se divierten de esa manera, y si viene a tu mente, a tu corazón, esa pregunta: ¿valdrá la pena? Yo quiero decirte, hermano, que lo mejor que tú y yo podemos hacer en esta vida es servir al Señor. Y dice la palabra de Dios, escuche bien, cuando Jesús escucha esa pregunta por parte de Pedro, le dice lo siguiente: vosotros que habéis dejado todo por seguirme, cuando venga el día de la regeneración y me siente en el trono, ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Pero fíjense lo que dice el versículo 29 de ese capítulo que les estoy comentando. No solamente Jesús contesta la pregunta que tanto deseaba Pedro escuchar por parte del Maestro, y quizá a lo mejor los otros 11 discípulos. Aleluya. El siguiente versículo de ese capítulo 17, el 29, Jesús también deja enfatizado en su palabra la pregunta que usted y yo después de 2000 años nos seguimos haciendo: ¿qué obtendremos por seguir al bendito Maestro? Y la deja plasmada en la palabra de Dios, porque él sabía perfectamente que durante todos estos 2000 años, muchos de los que estamos aquí y muchos de los que nos han antecedido en el Señor se han hecho la pregunta: ¿valdrá la pena haber seguido al Maestro? Y dice ese versículo 29: y todo aquel que haya dejado padre, madre, esposa, hijos, hijas, casas, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Aleluya.
Aleluya. Déselo más fuerte al Señor. Gloria a su santo nombre. Aleluya. No se canse de hacer el bien, hermano. Servir al Señor es un privilegio. Pero quiero tomar un ejemplo de la Biblia, porque a veces la ilustración de los ejemplos que están en la palabra de Dios nos ayudan a entender aún más lo que el Señor nos trata de decir por medio de su palabra. Allá en el capítulo de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, inicia la historia de una mujer que ustedes la van a identificar plenamente en esta mañana. La historia de la tsunamita. Y quiero extraerla de la palabra de Dios para que analicemos la vida de esta mujer y algunos aciertos que tuvo durante su vida en el servicio al Señor, que de alguna otra manera nos va a ayudar en nuestro diario caminar. Déjenme contarles la historia de lo que está escrito en ese capítulo 4 de Segunda de Reyes, sobre la historia de una mujer que ni siquiera tiene el nombre, no porque no haya sido importante el nombre de ella, pero lo más importante de toda esta historia es lo que Dios hizo a favor de la tsunamita cuando ella tuvo una actitud y una disposición de servir al hombre de Dios. No son los nombres lo más importante. Lo más importante es lo que Dios hace a través de las acciones diarias de tu vida y mi vida, para efecto de que a ti te vaya bien en esta vida y a mí me vaya bien. Lo más importante, aleluya, es que el nombre del Señor sea glorificado a través de las acciones que usted y yo hacemos en nuestro diario caminar. Y dice la Escritura, narra la historia de esta mujer, que era una mujer importante en los tiempos del profeta Eliseo y en el tiempo de los reyes. Era una mujer importante, dice la Escritura. Y cuando se habla de que era una mujer importante en aquellos tiempos, es porque realmente era importante. Y dice que esta mujer estaba casada, le iba muy bien en la vida, tenía muchas posesiones, no le faltaba absolutamente nada, pero ella tenía una particularidad que no tenían las demás mujeres que vivían en ese tiempo. Ella veía descender de vez en cuando al varón de Dios llamado Eliseo y a su ayudante Giezi. Entonces ella habla con su marido y le dice: ¿sabe qué? Veo que este hombre es un varón de Dios y me gustaría que pudiéramos ofrecerle, cuando él viene a la ciudad, un lugar donde él pueda llegar y reposar y descansar. Así que hagámosles un aposento para que cuando ellos desciendan, vengan a este lugar y aquí reposen. Y el esposo coincidió con ella, le hicieron un aposento donde le pusieron 4 elementos: mesa, cama, silla y candelabro. Los 4 elementos tienen mucho que ver, aleluya, con Dios. La mesa, usted sabe bien, es el lugar donde se comparte el pan. Un día estaremos, bendito sea su santo nombre, en una mesa cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? En una boda, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, festejando la victoria de Cristo Jesús. La mesa tiene una posición para el cristiano. Es el lugar donde usted y yo vamos y tomamos el alimento que Dios nos comparte. Silla, que también tiene un sinónimo de posición. Dice la palabra de Dios que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Así que usted y yo tenemos una posición espiritual, hermano, aleluya. Cama, que es el lugar donde usted y yo descansamos. También nosotros, bendito sea su nombre, espiritualmente hablando, tenemos un lugar donde podemos reposar, donde podemos descansar, y es en la presencia del Señor. Y el candelabro, que obviamente significa la presencia de Dios en su vida y en mi vida. 4 elementos que esta mujer le puso, aleluya, al hombre de Dios. Y dice la Escritura que hicieron el aposento.
Cuando ya lo concluyeron, lo invitaron, le dijeron: aquí lo tienes para que cuando vengas, aleluya, desciendas, descanses y te vuelvas a ir. Y le llamó la atención a Eliseo lo que esta mujer estaba haciendo. Aleluya. A tal suerte que en una ocasión, cuando están en el aposento, le dice: Jesse, esta mujer ha sido solícita con nosotros. ¿Habrá algo con el cual nosotros podamos ayudarle? Ve e investiga. Y va Jesse, investiga y le dice: pues mi señor, al parecer no le hace falta absolutamente nada. Nada. Todo lo tiene. Tiene posesiones, tiene criados, tiene tierras, tiene un esposo. Pero solamente una cosa le hace falta y no tiene descendencia. Eliseo le dice: llámala. La tsunamita viene, se para la puerta y le dice: ¿hay algo en el cual quieres que te podamos apoyar en compensación a tu servicio? Y ella le dijo: no me falta absolutamente nada, mi señor. Soy una mujer dentro de mi pueblo. Cuando una mujer en los tiempos de los reyes hacía esa expresión, quería decir: soy una mujer importante dentro de mi pueblo y tengo todo lo que necesito. Entonces Eliseo le dice: dentro de un año abrazarás en tu pecho a un niño. Y él dice: ¿cómo mi señor será estas cosas? Porque el esposo de ella ya era de edad avanzada y muy probablemente, quizá a lo mejor, no lo dice la escritura, a lo mejor ella era infértil o el esposo de ella no podía ser susceptible a criar o a tener un hijo. Pero dice que al término del cumplimiento del año, aleluya, la mujer tiene un hijo entre sus brazos. Imagínese haber perdido toda esperanza de poder abrazar un hijo entre sus brazos, y a la vuelta de un año después de que el profeta le dijo que iba a abrazar un hijo entre sus brazos, imagínese la alegría de esta mujer. Yo creo que no había mujer más feliz sobre toda la tierra. Dice la escritura que el niño crece, creo yo que podría haber sido unos 8 o 9 años, y estando con su padre allá en el campo, de repente el niño siente un dolor de su cabeza y simplemente expresa lo siguiente: ay mi cabeza, ay mi cabeza. Golpe de calor. El padre le dice a uno de sus trabajadores: ve, llévasela a su madre para que su madre lo tenga. La historia nos dice que cuando el niño llega con su madre, el niño fallece. Imagínense, 7 u 8 años después de haber abrazado a su hijo, haberlo perdido de esa manera. El corazón de la madre estaba completamente destruido. Pero hace algo, hermano, que yo creo que usted y yo muchas veces pasamos desapercibido. Dice que la escritura que esta mujer agarra a su hijo, obviamente llorando seguramente, sin lugar a duda, y va y lo deposita en la cama donde dormía Eliseo, en el aposento que ella había mandado construir para que cuando viniera el siervo de Dios llegara y reposara. Yo creo que lo hace de manera inconsciente, pero para lo que al hombre le es imposible, para Dios le es posible. Ella ni siquiera imaginaba lo que posteriormente iba a suceder. Ella ni siquiera estaba dimensionando que su problema lo estaba poniendo en el lugar correcto, aleluya, para que posteriormente el nombre de Dios fuera glorificado. Cuando usted y yo ponemos nuestro problema en el lugar correcto, que es en la mano de Dios, entonces podemos tener paz y tranquilidad en nuestras vidas. Va y lo pone en ese lugar. Obviamente la noticia le llega al marido y la mujer le dice: dame a uno de tus trabajadores y prepárame el asna, porque voy a buscar al profeta
de Dios. Entonces el hombre le dice: ¿hacia dónde vas? Si todavía no es luna nueva, ni es Sabbat, para que el hombre descienda de allá, de donde se encuentra en el Monte Carmelo, y venga a esta ciudad. La mujer no le contestó nada más una sola palabra, porque el hombre le dijo: ¿qué vas y buscas? Y ella le dice: paz. Y se va en busca del profeta. ¿Cuánto saben que solamente tenemos paz en un solo lugar? Dice una canción: puedes tener paz en la tormenta. ¿Cuánto dicen amén? Había preguntas en su cabeza. Claro que sí. Pero fue y lo buscó en el lugar correcto. No se quedó ahí blasfemando. No se quedó ahí peleándose con su esposo. No se quedó ahí echándose la culpa. No fui la mejor madre. No lo cuidé. ¿Por qué no lo percibí? ¿O por qué no estuviste atento a él? ¿Por qué no viste que el sol estaba bien incandescente? Cosas que cotidianamente pudiera haber sucedido en la vida de una madre cuando pierde un hijo. Ella dijo: necesito una respuesta y necesito encontrar paz para mi alma. Y agarra, se sube a la asna, le pide al guía que la vaya dirigiendo y le dice: no te detengas. No te detengas hasta que no lleguemos al lugar donde vive el varón de Dios. Dice la escritura que Eliseo estaba en el Monte Carmelo. Yo me imagino que a lo mejor estaba contemplando en ese momento el atardecer o la hora que haya sido. Y de repente ve que viene una mujer sobre una asna. Y le dice: Jesse, allá viene la tsunamita. Ve con ella y dile que si todo está bien, que si cómo está su esposo, que si cómo está su hijo, que si qué necesita. Y dice la escritura que sale Jesse, le encuentra a la mujer, y cuando le dice mi señora, dice mi señor, ni siquiera lo toma en cuenta, porque ella necesitaba una respuesta. Amado hermano, amada visita que nos escuchas en esta hora, seguir a Jesús es lo más hermoso y la mayor bendición que puede tener en la vida. Amén. Amén. Pero también seguir a Jesús no te exenta o no me exenta de que no haya aflicción en mi diario caminar. Amén. Ya no fue igual el amén. Porque a nadie nos gusta la aflicción. A nadie nos gusta tener problemas en la vida. A nadie nos gusta que se nos muera un familiar. A nadie nos gusta pasar por un proceso, ¿verdad? Y ves que a lo mejor no encuentra la respuesta de Dios. Y es normal. No es que Dios en cierta manera se ofenda con usted o conmigo. Es normal. Esto es lo que habitamos. Es un cuerpo pecaminoso. Un cuerpo que va a pagar tarde o temprano el tributo. Pero hay algo mejor después de estas cosas. Por eso Jesús le dijo: todo aquel que haya dejado padre, madre, hijo, esposa, casa, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Amado hermano, no sé cuál sea la situación. Yo sé que muchos
muchos de los que estamos aquí tenemos respuestas que no hemos recibido por parte del Señor. Pero no se canse de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando llega la mujer con Eliseo, le dice, llega y se inclina ante él, y Eliseo la ve. El Señor no le había revelado qué había sucedido. Dice la escritura que Eliseo dice, no sé qué trae esta mujer porque Dios no me lo ha revelado. Y entonces cuando él le pregunta, ¿qué pasa, mujer? Ella le hace la siguiente pregunta, ¿acaso pedí yo hijo? Y Eliseo voltea con Jesse y le dice, ¿qué pasó con el muchacho? No lo sé. Pero Eliseo sabía que algo había sucedido con el muchacho, porque el quebranto de esa mujer que estaba ahí llorando y la pregunta que le hace, le hacía dar a entender a Eliseo que algo había sucedido con el muchacho. Y le dice a Jesse, toma mi báculo y desciende al lugar donde vive la tsunamita y donde está su hijo. Y ahí donde está su hijo van y le pones mi báculo por encima. Y si alguien te saluda, ni siquiera le contestes. Y si alguien te encuentras en el camino, ni siquiera lo saludes. En otras palabras, Eliseo le estaba diciendo, la prioridad en este momento es saber qué le sucedió al hijo de la tsunamita. Y yo quiero hacerte una pregunta. El Dios que creó los cielos y la tierra, el firmamento y todo lo que en él habita, el Dios que dio a su Hijo amado Jesucristo en esa cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida eterna, ¿qué nos sabrá más de lo que tú y yo necesitamos que lo que Eliseo necesitaba saber del hijo de la tsunamita? Claro que sí. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Dios sabe el proceso por el cual estamos pasando. Dios sabe, hermano, porque es soberano sobre todas las cosas. Pero esa palabra soberanía como que a veces no la quiero agarrar sobre mi vida. ¿Por qué? Porque en mi carne no encaja. Pero en mi espíritu sí. Porque sé que lo que Dios hace en mi vida será para mi bien y no para mi mal. Todas las cosas ayudan para bien, dice la palabra de Dios. Todas las cosas en Dios ayudan para bien. Entonces Eliseo y la mujer descienden, y cuando llega Eliseo, Jesse lo encuentra y le dice, Señor, ya puse el báculo sobre el rostro sobre el niño, pero el niño no reacciona. ¿Dónde lo pusiste? Está ya en tu cama en el aposento. Entonces Eliseo entra, cierra la puerta, y la historia nos dice que Eliseo se pone por encima del jovencito y empieza el jovencito a recibir calor de vida. Se levanta y lo vuelve a ver y se vuelve a posesionar sobre él hasta que el muchacho estornuda 7 veces y entonces el niño resucita. El primer milagro de Eliseo en la resurrección de un muerto. El segundo usted lo sabe bien. Cuando Eliseo muere y tiran su cuerpo y había un muerto ahí, ese muerto resucitó. ¿Por qué te traigo toda esta historia en esta mañana? Porque lo primero que quiero que te lleves en tu corazón, invariablemente lo que haya sucedido en tu vida, invariablemente Dios tiene el cuidado de usted y de mí. Número 2, que lo mejor que podemos hacer en esta vida es seguir al bendito Maestro. ¿Cuánto dicen amén? Déjeme decirle algo. El título de esta predicación, no te canses de hacer el bien,
Yo creo que lo tuve que digerir con mi propia vida. El día de anoche, como a las 10:30 de la noche, yo tengo presión controlada. Gracias a Dios la presión siempre la he mantenido controlada. Pero anoche fue algo muy interesante, muy especial. Mi hija Daniela, que está embarazada, compró una pulsera para tomar la presión arterial. Y ella entró a la recámara con mi esposa y conmigo y yo la miré y le dije, tómame la presión. Cuando ella me toma la presión la traía en 157, 110. Dije yo, no es posible. Tomo la pastilla. No hace mucho me la había monitoreado. Dije, probablemente a lo mejor no sea eficaz el aparato. Se la tomaban ellos y a ellos les salía bien. Dije yo, pues ¿qué hago? Ellas consultan a un familiar que es médico y le dice, ¿sabes qué? Pues yo lo que te recomiendo es que vaya y se atienda tu papá porque esa presión no es buena. Yo, hermano, no sentí absolutamente nada. Nada. Mi esposa me la volvió a tomar y todavía salió más disparada de lo que había sido la primera vez. 177. Que no es posible, dije. Le dije a mi esposa, vamos para ver si me lo voy y me lo tomo en otro lugar para estar más tranquilo. Yo también quería transmitirle tranquilidad a mi hija, porque en el WhatsApp la doctora le había dicho que sí era algo delicado. ¿Y cómo se siente tu papá? ¿Tiene algún síntoma? Absolutamente nada. Salimos mi esposa y yo casi a las 11 buscando dónde me podía tomar la presión. Entonces le dije, solamente hay algunos lugares, el Hospital Civil, la clínica de la ciudad o la Cruz Roja. Le dije, pues vamos a la Cruz Roja. Cuando llego allá, efectivamente la traía en 155, 98. Me dieron la primera pastilla abajo de la lengua, usted lo sabe bien. Como a la hora me tomaron la presión y no me bajaba. Ahí, posteriormente, como a los 5 o 10 minutos, me la volvieron a tomar, ya estaba cediendo un poco y me dieron la segunda pastilla. Y de repente ya estaba manejando 120, 70. Eran casi como las 3 de la mañana cuando salimos de ahí. Y me preguntaban cómo se siente. Bien, le digo. E incluso llegó el doctor y me preguntó, ¿cuál es su nombre? Y ya le dije, pues mi nombre es Víctor Manuel González Araujo. Y mi esposa me dijo, te vinieron a preguntar para ver cómo estabas reaccionando. Pero es que me siento bien, le digo. Me siento bien. No siento nada. No sé si es silencioso, no sé si es silencioso, pero no siento absolutamente nada, le dije. Salimos a las 3 de la mañana de ahí, llegamos a casa, nos acostamos. Ya veníamos para acá, para la iglesia, a la escuela de las 10 de la mañana. Yo, antes de salir, le dije a mi hija, a ver, vuélveme a tomar la presión. Pues yo dije, debo traer la presión nivelada. 2 pastillas me habían dado. 2 pastillas. Y aparte yo me había tomado la pastilla que normalmente me tomo. Y cuando ella me la toma, oh sorpresa, la presión 159, 105. Dije, pues, ¿qué está pasando el Señor? ¿Qué está pasando?
Salimos de la casa, veníamos como 10 para las 9, 10 para las 10, perdón. Y le dije yo a mi esposa, ¿sabe qué? Necesito tener paz. Vamos a buscar dónde me puedo tomar la presión. Nos desviamos, buscamos varios lugares, ya no encontramos y nos fuimos donde normalmente nosotros nos atiende. Bendito sea el Señor. Cuando llegué ahí y me toman la presión en ambos brazos, la presión estaba en 120/90. Si usted me pregunta qué pasó, el doctor en la Cruz Roja pues miraba a mi esposa y no lo entendía. Tratamos de encontrarle una explicación. Obviamente vamos a ser conscientes de esta situación. Voy a retomar el caso. Pero ¿por qué le cuento todo esto, hermano? Porque esa frase, no te canses de hacer el bien, implica que ante cualquier circunstancia de tu vida, invariablemente lo que está sucediendo, invariablemente el proceso en el cual te encuentres, lo mejor es servir al Señor. ¿Ustedes creen que la historia de los tsunamitas concluyó ahí? Déjenme decirle que no. Porque muy pocos saben que hay una continuación en la palabra de Dios sobre la historia de esta mujer. Parecería ser que cuando Eliseo resucita a su hijo, todo se normalizó en la vida de la tsunamita. Y a veces así se asemeja a nuestra vida. En el proceso como hijo de Dios, en seguir al Señor, viene una dificultad y por la gracia de misericordia de Dios salimos adelante y decimos, ya, esta fue la última. Pero nadie puede decir cuántas aflicciones vas a tener en tu vida y en tu proceso, solamente el Señor. 4 capítulos posteriores de ese capítulo 4, Segunda de Reyes, nos volvemos a encontrar a la tsunamita. Y dice la palabra de Dios que Eliseo va y le dice a la tsunamita que vaya y deje todo lo que tiene, tierras, propiedades, riquezas, y que tome su familia y salga de esa región, porque va a venir una hambruna durante 7 años sobre toda esa tierra. Y dice que la tsunamita obedece al varón de Dios y va y vive durante 7 años en la tierra de los filisteos. Y yo me imagino seguramente que esta mujer sí se preguntaba, bueno, ¿qué acaso he hecho algo mal en servir al hombre de Dios para que me estén viniendo estas aflicciones? Imagínense en la tierra de filisteos, tierra salvaje. Usted conoce la historia de los filisteos, todo lo que hicieron durante toda la vida en la palabra de Dios. Para una mujer, no se dice si su esposo vivía todavía, pero sí, el hijo sí, llevárselo a tierra donde estaba muy difícil la vida y todavía pensando qué iba a suceder con lo que había dejado, porque tenía grande riqueza. Cuando terminan los 7 años de hambruna, la mujer regresa, pero se encuentra con una grande sorpresa. A veces las siguientes sorpresas son más interesantes que las primeras. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Todo aquel que haya dejado padre, madre, esposa, hijos, casas, tierras, por causa de mi nombre, dijo Jesús, recibirán 100 veces más y la vida eterna. Yo diría, no quiero las 100 veces más. La vida eterna es así. Esa es la mejor, hermano.
Y esa promesa la tenemos de parte del Señor. Así que no se canse de hacer el bien. No se canse de venir a la iglesia. No se canse cada domingo, cada actividad, de venir a la presencia de Dios. Aun cuando quizá a lo mejor usted quisiera estar allá. El pueblo de Israel, el gran pecado que tuvo el pueblo de Israel cuando Dios lo libertó de Egipto, es que anhelaba seguir estando en Egipto. No anhelemos Egipto. Egipto no es nuestro lugar, hermano. Egipto no es nuestra casa. El mundo no es nuestra casa. El mundo no es nuestra casa, hermano. Aleluya. Tenemos un lugar. Tenemos una morada celestial. Hacia ese lugar debemos de ir. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que cuando la mujer llegó, cuando esa mujer llega, hermanos, escuche bien, se encuentra que la sorpresa, que todas sus tierras, todas sus propiedades, todo su ganado, todo lo que había dejado, ya no le pertenecía. Entonces ella trata de hacer un último esfuerzo. Había un nuevo rey en esa región, al cual ella no conocía. En otras palabras, ya no tenía la misma posibilidad de poder acceder ante las autoridades, porque ya habían cambiado. Todo estaba en contra de ella, todo. Pero sin embargo tenía que luchar por lo que le pertenecía. Y tomó una decisión de ir a entrevistarse con el rey. Mal asunto, porque en los tiempos de los reyes, difícilmente, si no es que es imposible, difícilmente una mujer podía estar delante de la presencia de un rey. Acuérdese la historia de ¿quién? De Esther. Difícilmente. Pero para lo que al hombre le es imposible, para Dios le es posible. Y se aventura a esa travesía prácticamente imposible. Pero curiosamente, el rey que estaba en ese momento estaba platicando con cierto personaje. Aleluya. Y le gustaba escuchar las historias de parte de ese personaje, de lo que un profeta tal llamado Eliseo, Dios hacía a través de ese hombre en esos tiempos. Le gustaba escuchar las historias. ¿Y quién mejor para narrárselas? Giezi, el que vivió todas las historias que hizo Dios a través del profeta Eliseo. Y curiosamente, cuando esta mujer irrumpe, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Irrumpe la entrada donde estaba el rey. Curiosamente, Giezi le estaba comentando sobre el milagro que Dios había hecho en la vida de una mujer sunamita, en el cual Eliseo, su señor, había resucitado a su hijo. Y cuando se abre la puerta, llama la atención obviamente. El rey desvía su mirada hacia la entrada. Giezi desvía la mirada, también su mirada hacia la entrada. Y en ese momento Giezi le dice: mi señor, he ahí a la mujer y al hijo del cual te estaba comentando que Dios había hecho un milagro a través de su siervo, mi señor Eliseo. ¿Qué cree que sucedió? Entonces el rey le dice: hazte a un lado, Eliseo, Giezi, porque lo quiero escuchar de viva voz. Y le pregunta a la mujer: ¿qué sucedió? Y la mujer le empieza a narrar toda la historia. Y cuando la mujer concluye, en el momento en el cual Dios resucita a su hijo, el rey manda llamar a uno de sus súbditos y lanza un decreto
en ese instante. Y le dice: escribe todo, escuche bien, hermano, todo lo que le pertenecía a esta mujer cuando salió de aquí hace 7 años, le sea devuelto y se le añada lo que produjo durante esos 7 años. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Aleluya. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es servir al Señor, seguir al Señor, independientemente de lo que estemos viviendo en este mundo. Aleluya. Porque nuestra heredad no está en este mundo, nuestra heredad está en los reinos de los cielos. Aleluya. Y fiel es el que dijo y él prometió. Aleluya. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y se hará. Bendito sea su nombre. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie dijo que era fácil seguir al Señor. Nadie dijo que era fácil venir al Evangelio. Si alguien lo ha comentado de otra manera, con todo el perdón, pero se ha equivocado. Aquí vemos muchos hombres, muchas mujeres que tenemos años en el Evangelio y hemos pasado procesos difíciles. Y cuando ya pasa uno, decimos: ya pasó la tormenta. Pero una cosa he aprendido: que mientras estemos en este mundo corrompido, lleno de pecado, lleno de maldad, estaremos expuestos a estas cosas. Los labios santos de Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y quiero pedirles con todo mi corazón, muy pocas veces lo hago, yo sé, no soy adivino ni quiero serlo, pero soy empático y soy de carne y hueso. Que hay varios que aquí se han cansado, han querido regresar al mundo por las circunstancias que sean. Yo lo sé. Y también sé que allá en el profundo de tu corazón, aunque tus labios no lo digan, o tu caminar no lo manifieste, a veces entras en esa puerta y cuestionas a Dios. Le preguntas a Dios: ¿por qué a mí? Hay tanta gente mala allá afuera, perversos, envenenando a niños con drogas, perversos que le roban la inocencia a los niños, hombres malvados que no se tientan el corazón para quitarle la vida a otro, que aparentemente prosperan más que lo que tú y yo hacemos. Le preguntas a Dios. Yo sé que hay personas, e incluso muchas veces estás enojado con Dios, pero no lo te atreves a decirlo.
estás enojado con Dios, porque es muy fácil decir, recibirás 100 veces más y la vida eterna. Pero cuando estás en un proceso, quizás todos te ven que andas muy feliz, amén, y tienes que poner esa cara para que no digan, mira, que no decía que era cristiana. Claro que sí soy cristiano, pero también he entendido que mi peregrinar por esta vida no me exenta de la aflicción. Y yo quisiera, en el amor del Señor, si tú eres una de esas personas que a lo mejor tienes ese coraje en contra de Dios, que a lo mejor estás a punto de tirar la toalla, que a lo mejor anhelas mejor las cosas del mundo que las cosas de Dios, por las causas que sean. Y te he predicado en esta mañana que a pesar de esas circunstancias, y lo creo firmemente en mi corazón, lo mejor es estar en el camino del Señor. Pero tienes eso en tu corazón. Yo te invito, en el amor del Señor, que pases al frente. No te des vergüenza. No te des vergüenza, porque el que habla aquí sabe de lo que habla. Yo he estado enojado con Dios y le he dicho, Señor, no se vale. No se vale. Ve a ese perverso. Ve a ese hombre que es lo que hizo con ese niño. No se vale. Pero Dios no se enoja contigo. ¿Acaso crees que cuando Lázaro murió y Jesús regresa, la mujer Marta y María, cuando van con Jesús, estaban bien contentas y alegres? ¿Acaso esa expresión cuando le dice, Señor, si estuvieras aquí mi hermano no hubiera muerto, no iba con el dolor de su corazón de esa esperanza? Claro que sí. Pero Dios conoce el corazón y Dios conoce los momentos y los tiempos. Dios nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará, porque Él es fiel a su promesa. Él es fiel a su palabra. Su fidelidad es justa, aleluya. No te soltaré de mis manos, aleluya. Y cuando dice no te soltaré de mis manos, serán en los días buenos y en los días que no serán tan buenos. Aleluya. No se canse de hacer el bien. Lo mejor que hay, hermano, invariablemente, del momento que estés atravesando, es seguir en los caminos del Señor. Con esto quiero concluir. Yo tengo un hermano, algunos lo conocen aquí, que hace algunos años unas balas le arrebataron la vida de uno de sus hijos. 3 hijos varones tuvieron. Fue un golpe muy duro para toda la familia y principalmente para ellos. Hicieron mucho el esfuerzo para que ellos regresaran a los caminos del Señor. Nuestra hermana Diana lo sabe perfectamente. Estuvo mucho tiempo acompañando a la esposa de mi hermano. No quería saber nada de Dios. Culpaba a Dios. Mi hermano en una manera también lo hacía. Pasaron algunos años y volvieron a congregarse. Ellos eran de esta congregación, en otra iglesia hermana que tenemos nosotros. Y nosotros nos dio mucha alegría que volvieran a los caminos del Señor. Él asistió primero a la iglesia y Dios llevó a su esposa de nueva cuenta a la iglesia.
parecía que todo había concluido. Parecía que todo había ya cambiado. No tenía ni un mes ella que había regresado a la iglesia, cuando en un accidente automovilístico otro de sus hijos fallece. Sin embargo, sigo diciendo, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a dejar este lugar al pastor para que él ministre. Él ministre. Solamente una palabra más quiero decirle, hermanos. Una milla más. Una milla más. Caminemos esa milla más. Y muy pronto vendrá nuestro socorro. Aleluya. Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Dios los bendiga. Y un abrazo.